¿ya? Entonces, vamos a partir, ¿qué son los derechos ciudadanos? ¿No es cierto? Que hoy día están tan en boga, dado los últimos acontecimientos dentro del país también, específicamente los de este fin de semana pasado, ¿ya? El objetivo de la clase, hoy día ustedes van a tener una clase práctica, la forma en que aplicamos derechos ciudadanos para resolver situaciones de la vida cotidiana, cómo a mí se me vulneran mis derechos cotidianamente, cómo garantizo esos derechos ciudadanos, y es importante, ¿no es cierto?, entender que somos parte de una comunidad, que, que nos, cada cierto tiempo nos unimos para votar un representante y de esta manera, ¿no es cierto?, conformamos una comunidad con deberes y derechos. Muchas veces desconocemos nuestros derechos y solo en coyunturas políticas, coyunturas históricas, somos capaces de darnos cuenta de esos derechos, ¿ya? Si hay preguntas, ustedes me van parando, si hay comentarios también. El derecho proviene, ¿no es cierto?, del latín que se denomina directus, lo recto, lo rígido, lo correcto. Del verbo dirigere, conducir, enderezar, regir, llevar rectamente hacia un lugar, ¿ya? Y a la vez, esta voz procede del regere, dirigir a un fin. Por lo tanto, la palabra derecho es una palabra que tiene un contenido muy amplio, pero que significa, ¿no es cierto?, dirigir hacia un fin, es ir derecho. Es como cuando ustedes le dicen a su hijo, párese derecho, siéntese derecho, y tiene su acepción en el latín, ¿ya? Y por eso es importante entender la filología del concepto, ¿ya? Derecho es una palabra, ¿no es cierto?, asociada al concepto de rectitud, de lo correcto, ¿ya? De la forma en que nosotros podemos dirigirnos hacia un fin. Por lo tanto, está vinculado a normas, reglas, leyes, decretos. Y por lo tanto, ¿para qué esas normas? Lo que dijimos al principio de esta clase. Para regular la convivencia social. Permite, ¿no es cierto?, establecer lo que llamamos el pacto social. Que yo conviva no solo con mi familia, sino que con otras personas. Estas normas permiten resolver conflictos bajo el marco de un ordenamiento jurídico. ¿Cómo yo resuelvo los conflictos que se dan en toda sociedad? Por ejemplo, cuando nuestro hijo va al jardín por primera vez, ¿cuál es el gran temor que ustedes tienen como padres? ¿Cuál es? José Cortés, ¿está por ahí? ¿Cuál es el gran temor, José, que tú tenías como padre cuando tu hijo fue por primera vez al jardín y se enfrentó a otros niños? La seguridad que puede tener él dentro del recinto. Bien. ¿Y tú sabes qué es lo que primero les enseñan en el jardín infantil? A manejarse por sí mismo. Y a compartir. En el A jardín compartir, infantil ese. fundamental en compartir. De hecho, los niños durante la semana al menos tienen un día que se llama la colación compartida. Eso estaba pensando yo. ¿Y por qué crees que le enseñan a compartir cuando estamos hablando del derecho, de nuestros derechos? Fíjate tú, cuando yo digo el derecho hace referencia a normas, reglas o leyes que regulan la convivencia social. ¿Por qué es importante aprender a compartir desde pequeños? ¿Qué ayudan en la convivencia social? Para ser más sociable. Bien. ¿Y qué es lo que implica ser sociable? ¿Implica que tú renuncias también? Tener buena acogida con los compañeros, tener pasa? buena... ¿Sí? Perdón, diga. Sigue mejor. Sí, tener buena acogida con los compañeros. Sí. Por ejemplo, cuando yo me quedo con un amigo,
¿Qué tengo que ser yo para yo hacerme un amigo? ¿Qué pasos debo dar yo? Aquí pueden Ser una anotar. ser una persona educada, sociable, Muy bien. amistosa. ¿Cómo es una buena forma de hacer un amigo nuevo? A ver. Eh, con buenas vibras, Bien. Y, respetuoso. por ejemplo, una es una buena forma de hacer un amigo, decirle, oye, estamos almorzando, y yo le digo, oye, ¿sabes que te traje una Coca-Cola? Regalo. La compartimos, Bien, el compartir, el compartir. claro, El compartir es la base de la convivencia social. El compartir implica, si yo quiero compartir con otro, implica una renuncia de mi parte. Por ejemplo, te digo, oye José, ¿sabes que hoy día quiero hacer un tutti frutti? Entonces tú me dices, sí, mira, yo traje manzana y pera. Y yo digo, ay, qué rico, yo traje frutilla y piña. Yo renuncio a mi opción de frutilla y claro. piña y tú me das tu parte y juntos hacemos una parte conjunta. Por lo tanto, cada vez que yo quiero apelar a la convivencia social, debo también ejercer una renuncia. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante que a los niños desde pequeñitos les enseñemos a compartir. Porque, ¿qué pasa si estamos en una sociedad egoísta? ¿Qué pasa si todos fuéramos egoístas? Todo sería individual. Bien. ¿De qué comuna eres tú, José? Lampa, al Lampa. sector norte de Y tu, Santiago, sí, y tu de la compañero, RM. y tu compañero, son, ¿les gusta la convivencia social o son más bien Mi- mezquinos? Mire, yo como trabajo como guardia de seguridad tengo 56 años. ¿Ya? Trabajamos en pareja tanto como con una mujer de mi edad y con un hombre que es mucho menor que yo. Ya. Es un niño, le digo yo, un niño de 27 años. Claro, claro, si tú lo, Claro, sí, yo pues. tengo 56, ¿Ya? pero es muy sociable. Cuando él de repente dice, chuta, traje solamente pan, ¿y qué le va a ¿Ya? echar al pan? No sé, pues le voy a sacar la amiga, le voy a echar, le voy a echar la amiga. Es que en el refrigerador tengo, por ejemplo, cecina o una paté o un Ya. queso crema, no sé. Pues. Muy Claro, bien, muy bien. claro. Pero a Oye, tu pregunta, mí, ¿eh? ah, Dime, pero a dime. mí por mi edad, yo no tuve jardín infantil, así que no me enseñaron a compartir. Pues. Pero has aprendido de la vida, que también Sí, es un buen, he es aprendido un de la buen, vida, sí, una buena escuela. Y claro, tú te das cuenta que siendo claro. sociable, siendo también abierto, tú puedes avanzar en esta convivencia social. Los demás, ¿alguien quisiera aportar a lo que estamos hablando con José en relación a lo que significan las normas, las reglas de la convivencia social? ¿Concuerdan con la Medina, postura que estamos llevando a cabo? ¿Quién habló? yo acá, Pablo Medina. Hola Pablo, cuéntame. Mire, yo la verdad todavía no llego a ese proceso de que mi hija vaya al jardín, pero sí, igual he visto que algunos jardines infantiles están tomando, a ver, se podría decir un poquito más en serio lo que estamos hablando, porque igual, bueno, igual me ha tocado compañeros, igual trabajar así que son medio mezquinos. Exacto. Pero igual ahora donde yo trabajo, yo soy de acá de San Antonio. Bien, y, y trabajo para Contopsa. Entonces, igual mis compañeros que he tenido, hay compañeros nuevos que han llegado, no, son súper sociables, nada que decir de ellos. eso es muy importante para las Sí, normas de la convivencia social. Por ejemplo, sí, hay bueno, trabajadores que se organizan a la hora del almuerzo, cuando las empresas, por ejemplo, no dan el almuerzo, entonces dicen, bueno, hagamos algo común, tú traes arroz, otro traerá hamburguesa, otro traerá tomate, y también acorde a las realidades sociales de cada uno. A veces la gente no es que sea mezquina, a veces la gente tampoco tiene, entonces uno también sí, tiene que bueno, ahí sí, ver sí, estamos los claros. contextos, y hay otros que sí son mezquinos, po. Sí, pues, Hay otros que sí son mezquinos, no, y por lo menos, entonces uno tiene que saber
la normativa social. Uno como que capta, ¿no es cierto? Capta así y dice, hoy no voy a ir a nada ese cumpleaños porque me van a dar puras papas fritas y bebidas. ¿Ah? Sí. No, por lo menos acá, profe, acá es diferente porque acá nosotros lo apoyamos en el sentido del trabajo, más que nada. Porque Y eso, acá en Contopsa es mucho el trabajo, entonces aquí es más compañerismo, mucho compañerismo. y eso te hace sentir contento como persona, satisfecha, decir, mira, aquí hay un buen ambiente laboral Sí, donde yo no, sí, puedo eso es lo bueno. desarrollar mi habilidad social. Sí, bueno, eso es lo bueno, profe, que ahí un grato ambiente laboral y aparte que, nada que decir, aparte de los supervisores y todo, buen ambiente laboral, nada que decir. Muy bien, me alegro bastante por esa experiencia. Ya vamos a ir preguntando otra experiencia. Gracias, Pablo. Ya, gracias, Entonces, profe. ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Por lo tanto, el derecho es conocido como el ius en latín. Ius, ¿ya? Como jurista, jurisconsulto, nosotros usamos el ius para, por ejemplo, el derecho de nacimiento que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo se hereda la nacionalidad por ius sanguinis o ius solis, es decir, donde yo nací y donde yo heredé, quién es mi papá, quién es mi mamá. Y a partir del siglo IV en Roma se empieza a usar la voz directum, que va a derivar en directum derecho, ¿ya? Entonces hay una etimología latina que tiene que ver con dónde nace la palabra derecho, nuestro derecho, y es específicamente en Roma, ¿ya? Entonces, nosotros a partir de esos derechos derivamos en el concepto democracia, un concepto que estos últimos días ha sido tocado firmemente, ¿no es cierto?, tanto en redes sociales como por nuestros compatriotas, por ustedes mismos, a partir del referéndum que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la reforma constitucional. Y ese concepto se denomina democracia. La democracia es una forma de gobierno en la cual tenemos en Chile y en los que los ciudadanos participan en la organización y dirección del país. ¿Ya? La democracia debe ser practicada en la familia, en la escuela, en la comunidad. Ninguna persona debe permanecer ajena a todos los problemas que nos afectan porque vivimos en un territorio común que se denomina Chile. Y si usted vive en el territorio, es parte de este territorio, es parte de esta problemática. Todos deben participar en la democracia, desde el más pequeñito al más grande. Aunque no tenga derecho a voto, puedo participar porque tengo que entender lo que se está haciendo de país. Entonces, es muy importante que usted como padre, en el caso, por ejemplo, que acabamos de ver de Pedro, esté pendiente de explicarle a los hijos lo que significan los procesos democráticos, claramente que todo a su edad, ¿ya? Y la toma de decisiones. Las tomas de decisiones en democracia son fundamentales porque nos ayudan a una mejor convivencia y por ende a una mejor calidad de vida. ¿Se entiende lo que es la democracia? ¿Sí? ¿No? Lo pueden poner por el chat o por el micrófono. ¿Se entiende lo que es la democracia? ¿Sí? ¿No? Ya, muy bien. Ahí veo que sí. Todos me están poniendo sí. Por lo tanto, ¿qué hace usted por la democracia? Cuando yo digo, todos participamos en democracia, por ejemplo, ¿qué hace usted en su vida cotidiana por la democracia? Carlos Pacheco, usted que me pone una manito así. ¿Qué hace usted por la democracia? ¿O qué hace usted democráticamente todos los días? Un ejemplo, Carlos, un ejemplo, Leonel Zúñiga. Un ejemplo, Luis Barrientos, Pablo, Gregorio, Marcos Yanquín, Jan Aguirre o Joana.
Respetar la opinión de las demás, me dice Gregorio Garrido. Excelente. El respeto no significa estar de acuerdo, ¿ah? Yo puedo estar en desacuerdo con alguien, pero puedo respetuosamente entender su punto. No compartirlo, pero te entiendo. Pablo me dice que tiene problemas con la red Wi-Fi. Ok. Los demás, Marco Yanquín, Marcelo Castillo, ¿qué hacen diariamente ustedes por entender y participar de la democracia? Participar hoy en clase y escuchar con respeto. Bien. Respetar la opinión de los demás. Muy bien, respetar, tener una buena convivencia, excelente. No exaltarse, por ejemplo. No tengo por qué, si yo no estoy de acuerdo, agarrar con garabato a otro. No tengo por qué desesperarme. Muy bien, Carlos Pacheco. Crear instancias de conversación para una mejor relación. Conversación, que es algo que en Chile se ha perdido, ¿ya? Se ha perdido Profesora, totalmente. Dígame. pienso que en la democracia siempre tiene que haber un líder Por en el grupo. supuesto, líder democrático, pero ojo, eso también es riesgoso, ¿ya? Porque muchas veces los líderes se transforman, ¿no es cierto?, en sujetos que asumen representaciones extras, ¿ya? Entonces, es bueno tener los líderes, pero esos líderes siempre tienen que estar controlados, porque el poder se quema, ¿ya? Joana Pérez, informarme bien para tener una opinión y poder conversar. Mira, qué bueno que todos han hecho respetar las culturas, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la democracia? Y todos lo están haciendo sin darse cuenta. Miren el primer pilar, dice respeto. Respeto es tolerar. Y todos han hablado de respeto en esta clase, ya lo sabían. Interés general. ¿Interés para todos o para mí? Para todos. Aunque yo tenga que renunciar a mi interés propio o mejorar mi interés propio en pos del otro. Ojo, es súper importante el juego democrático, no es el interés mío, es el interés de mi familia, es el interés de mi entorno, de mi barrio. La honestidad, algo que hoy día está muy vilipendiado, que es ser honesto. La justicia, normas que regulan la conducta, que se prohíbe y permite, una ley, ¿ya? Muy bien, obedecer las leyes. Equidad, equidad. Equidad es mantener la justicia. Equidad es que yo también tengo el mismo derecho que otros como ciudadano de esta república. Responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en hechos delictivos? Yo ando comprando mercadería vendida y con eso apoyando, ¿no es cierto?, a las ventas ilegales. Ando vilipendiando la idea, ¿no es cierto?, del presidente, todo, no. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que seguir hacia adelante, ¿ya? Y la legalidad, ¿qué está permitido por ley? ¿Lo estoy cumpliendo? Aquí Gustavo me dice obedecer las leyes que nos rigen y demandar que se cumplan más derechos. Y la verdad es que yo estoy cumpliendo la ley o no. O me estoy haciendo la lesa o estoy viéndome a ver de qué manera puedo transgredir la ley. Los pilares de la democracia ustedes los ven día a día. ¿Concuerdan conmigo que ustedes lo saben? Lo sabían. Están todos hablando en el chat de estos pilares democráticos. Estos pilares democráticos no tienen que saberlos de memoria porque ustedes lo explican día a día. Entonces, la pregunta es, ¿les quedan claros estos pilares democráticos o debo aclarar alguno en particular? Juan Caicedo dice que sí. ¿Los demás? Sí, profe, ya. Perfecto. Vamos entonces a la segunda parte. Los derechos humanos, suyo, mío. Los derechos humanos son clasificados según diversos criterios, ¿ya? Según su naturaleza, según su origen,
contenido y materia que se refiere, ¿ya? Son 3 generaciones de derechos humanos y esto en función del momento histórico o el reconocimiento que ha tenido por parte de los estados. Los derechos humanos son nuevos, son parte del siglo XX, solo nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial y luego del genocidio, ¿no es cierto?, establecido por el gobierno de Adolf Hitler, cuando hace una limpieza étnica y se consideran derechos humanos a partir de entonces. Los derechos humanos son generales, no tienen ni mayor ni menor importancia, ¿ya? Y se califican, ¿no es cierto?, de esta forma. En la primera generación tenemos derechos humanos con derechos civiles y políticos, ¿ya? Es decir, ¿cuál es mi derecho como persona? ¿Qué puedo hacer en términos políticos? Elegir un presidente, elegir un gobierno. ¿Puedo yo pedir, ¿no es cierto?, como persona o como grupo, cambios fundamentales en las reformas constitucionales acorde a los tiempos? Los derechos civiles y políticos fueron muy importantes en Estados Unidos en la década del 50, principalmente en las personas de color, ¿ya? O en África, también con personas de color, en lo que se conoció como el apartheid. El apartheid es una política de apartamiento en donde las personas de color no podían tomar micro y si la tomaban debían ir en la parte de atrás del bus. No tenían acceso a los baños, no tenían acceso a restaurantes, no podían entrar a cualquier tienda, no podían ir al colegio, no podían cursar ciertas carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, la doctrina apartheid consideraba en Sudáfrica, por ejemplo, que yo tenía que vivir en ciertos sectores. Acá, por ejemplo, serían sectores periféricos de la ciudad, como por ejemplo yo podría vivir solo en la comuna de Puente Alto, solo en cierta parte de la Florida, solo en Conchalí, solo en Colina, solo en Huechuraba, solo en Peñalolén y no podría vivir en el centro. Entonces, los derechos humanos son fundamentales porque provocan un cambio en la visión, provocan inserción y provocan equidad. En la segunda generación de los derechos se sumaron derechos económicos, sociales y culturales. Precisamente tienen que ver con, ¿puedo yo abrir una cuenta bancaria como persona, por ejemplo, si soy extranjera en este país? ¿Puedo yo acceder a educación? ¿Puedo yo acceder a vínculos sociales? Y en la tercera generación son derechos que agrupan a personas o colectividades que plantean intereses comunes, ¿ya? Tienen que ver más bien con fundaciones, tienen que ver más bien con que yo tengo derecho también a la libre expresión, sea cual sea ese tipo de expresión, siempre y cuando no atente a los derechos de las personas. Entonces voy a crear un grupo de música africana y tengo derecho a la libre expresión. ¿Se entienden entonces cómo se establecieron los diferentes derechos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna cosa que en la generación de derechos no haya quedado clara para que ustedes vieran cómo fueron evolucionando estos derechos? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Preguntas en relación a esto? ¿Hay? ¿No hay? Pablo Medina dice todo clarito. Ya. Vamos entonces a lo siguiente. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en derechos civiles, que son los derechos que usted, que yo tengo. Nosotros somos civiles, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son mis derechos propios? Los derechos económicos. ¿A qué tengo derecho yo? ¿Cuánto puede, por ejemplo, un derecho económico que se ha mejorado? El derecho, por ejemplo, que yo tengo en mi cuenta RUT, que es una cuenta del Estado, que se supone que debe ser de baja mantención. Y yo tengo derecho a guardar mi dinero. Derechos sociales, por ejemplo, derecho a vivienda digna, derecho a educación de calidad, derecho a salud, derechos culturales. Yo tengo derecho a optar, por ejemplo, por una cultura libre, que los museos en Chile sean gratuitos,
que yo tenga acceso a actividades culturales. Sí, no, Cristiana, yo no concuerdo contigo. Yo creo que los derechos humanos en su sentido amplio sí se respetan en Chile. Tenemos ciertos casos donde han habido abusos a los derechos humanos y han sido severamente sancionados. Nosotros no somos Cuba, nosotros no somos países integrantes, por ejemplo, no sé si te ha tocado estar en Centroamérica, no sé si te ha tocado estar en Colombia, no sé si te ha tocado estar en el Caribe, ¿ya? Más allá de los lugares paradisíacos donde va, hay ciudades donde no son tan paradisíacas. Y en Chile sí se respetan los derechos humanos, las policías tienen protocolos de intervención acordes a derechos humanos, ¿ya? Esto no es visible al público en general. Claro, casos puntuales se salen del contexto de los derechos humanos, exactamente. Las policías tienen protocolos de acción basadas en derechos humanos precisamente en varios puntos. ¿Ah? Uno, basado en la OCDE. Segundo, basado en los protocolos que establece la Organización de Naciones Unidas como mecanismo que después de la Segunda Guerra Mundial se establece para el control de que no haya más hechos violentos. Nosotros, ¿por qué decimos que se respetan los derechos humanos? Porque acá, por ejemplo, se combate el terrorismo, que es uno de los principales atentados contra los derechos humanos. Cada vez que había un acto terrorista, inmediatamente se pide la intervención de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es durísima. Parten 5 años y un día de presidio efectivo, ¿ya? Sí, obligar a tomar una ducha fría es tortura según la ONU. Sí, pero de acuerdo al contexto. ¿Ya? Porque si yo tengo 40 grados y te digo, tómate una ducha fría, eso no es tortura. Entonces, todo en su contexto. En Brasil no se respetan los derechos humanos, lo vimos con el COVID. Brasil es un caso específico. Podríamos decir hoy día también que en el caso de la República Dominicana, si tú vas a Punta Cana, tampoco se usa mascarilla. Tampoco te piden vacunas de entrada. Y eso no estaban velando, no es que estén no respetando los derechos humanos, ¿te fijas? Acá los carabineros nos respetaron, los carabineros siguieron órdenes, ¿ya? Vamos a recordar que las Fuerzas Armadas y de Orden corresponden a organizaciones que son de arriba hacia abajo. Y cada vez que yo quiero entrar a una de estas organizaciones de Fuerzas Armadas, una de las preguntas que te van a hacer en el test psicológico es, si usted recibe la orden de matar desde un superior, ¿usted la asume o no? Si usted responde no, tanto para carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, vale decir, la ejército, la armada, aviación, si usted responde no, usted no va a quedar en esa escuela, porque lo que se necesita en las Fuerzas Armadas es que usted responda a lo que el superior le está enviando, ¿ya? Pero sí me constan, sí me consta que los carabineros mantienen protocolos de derechos humanos. Hace poquito dirigí una tesis de magíster precisamente de uno de los abogados de la Escuela de Carabineros, donde hicieron el manual de procedimiento, me tocó revisar los fondos, ¿ya? Y por lo tanto me consta que así es, porque están ellos controlados por el Ministerio del Interior en Chile, ellos no se mandan solos. También tenemos los derechos humanos culturales. ¿Cuántos de nuestros derechos culturales se están cumpliendo actualmente? Y hay una agenda programada por el gobierno para eso, ¿ya? No solamente este gobierno, sino que es una agenda programática de 30 años más, para que los derechos culturales asociados a los ambientales de los 30 puntos de la OCDE tengamos una mejor calidad de vida con empresas sustentables en un futuro donde los recursos no renovables se están agotando. Cristian, a ver, estoy dando ejemplo, no para discutir. Ah, sí, no, está bien el ejemplo. Está muy, muy bien. Y esta discusión es necesaria, Cristian, es muy necesaria. Cada vez que damos ejemplo, es importante detenernos cómo vamos y hacia dónde vamos. Entonces, los ejemplos están muy, muy bien. Y creo que es importante que todos entendamos que los ejemplos son parte de nuestra vida cotidiana, porque tarde o temprano aparecen en los encabezados de prensa. Y nosotros sabemos que los derechos humanos son parte de nuestra vida. Los derechos humanos en Chile fueron el telón de fondo, ¿no es cierto?, muy importante y se hicieron visibles a partir de la dictadura de Augusto Pinochet.
¿ya? Durante la dictadura no se reconocieron violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, una vez que terminó el gobierno y comenzamos el camino de transición a la democracia, y una vez que salieron dos informes importantes, los informes, ¿no es cierto?, de la comisión Rettig y más tarde la comisión Balich, fue cuando se decide en Chile decir, sí, hubo violación a los derechos humanos durante ese gobierno. ¿Ya? Importante. ¿A quién le pertenecen estos derechos que estamos viendo? ¿Ya? En la imagen. ¿A quién le pertenecen estos derechos? Cuando yo digo derecho a ser un niño, ¿a quién le pertenece ese derecho? Vayan anotando en el chat. Yo digo derecho a ser niño. ¿A quién le pertenecerá ese derecho? A los niños. Excelente. Muy bien, Cristian Leverton. Muy bien, Pablo. A crecer en libertad. Joana, Filomena, a los niños. Muy bien. A una identidad. Sí, muy bien, Juan. A los niños. Derecho a la salud. ¿A quién le pertenece el derecho a la salud? A todos. Excelente. Mira, saben mucho. A una familia. Derecho a una familia. A todos. Muy bien. Muy bien. A no ser discriminado. Y se está mostrando unas manitos de color. A todos, Filomena, excelente. Muy bien, Carlos. Joana. Ya, si estuviéramos en vivo, yo les tendría que dar unas estrellitas a cada uno. A no ser abandonado ni maltratado. A no ser abandonado ni maltratado. ¿A quién le pertenecerá ese derecho? A los niños, ancianos, a los animales. Muy bien, mira si estás pendiente. Muy bien, vamos al otro. Muy bien, Pablo, excelente. A protección y socorro. Protección y socorro. ¿A quién le pertenecerá? A todos. Filomena, excelente. Pablo Medina, especialmente a las mujeres también. Muy bien, Pablo, pero en realidad a todos, a todo el grupo, a la tercera edad. Qué importante el tema de la tercera edad. Hoy día es un tema que se pone en las palestras como un derecho humano necesario a los minusválidos. Después de varias muertes que vimos en pandemia, de gente que se suicidó pensando que era una carga para la sociedad, hoy día la tercera edad se pone en palestra. A una buena educación. ¿A quién le pertenecerá la buena educación? A todos. Muy bien. ¿Ya? Y la última. Vamos a la última. Excelente, ¿no? Si están todos muy bien para la prueba. A cuidados especiales. ¿A quién? A cuidados especiales. A los abuelitos, muy bien. A todos, sí, porque todos podemos tener algún día cuidados especiales. Muy bien. A todos, a la tercera edad, a los desahuciados. Muy, muy bien. En realidad, fíjense que todos nosotros podemos, incluso nuestras mascotas, tener necesidad de cuidados especiales. Ustedes ni yo tenemos la vida comprada, ¿no es cierto? Ninguno que salió de la casa hoy día va a decir, yo vuelvo igual. Muy bien, Carlos Pacheco. Muy bien. Y como no tenemos la vida comprada, nadie dice que yo en la esquina me atropellen, que alguno de ustedes tenga un accidente y tengamos derecho a cuidado especial. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos antes, porque es la única forma en que nosotros vamos a sentirnos, ¿no es cierto?, confiados en que si nos pasa algo, vamos a tener asistencia. Muy bien a todos. Vamos al siguiente punto. Los trabajadores, por ejemplo, tienen deberes y derechos. En el caso de ustedes, en el caso mío. Los deberes.
nosotros, ¿dónde se ve? En el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, deberes. Cumplir con obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe y diligencia. ¿Ya? Esa es mi función y yo tengo que cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Si en mi trabajo dicen que debo usar mascarilla, debo usar mascarilla. Si en mi trabajo dicen que debo usar alcohol gel cada cierto tiempo, debo usar alcohol gel. Cumplir con las instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva. Recursos humanos, si me dice que yo debo hacer tal cosa, lo debo hacer. No realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella. O sea, negocio paralelo con la empresa. Es decir, estoy trabajando en un negocio vendiendo benzina, Copec, y yo vendiendo a la par más barato. Contribuir a la mejora de la productividad, siempre, es decir, dar lo mejor de mí en el trabajo, y los demás que establezca el contrato de trabajo. Por su parte, el empleador, la persona que me emplea, yo debo pedirle cuáles son mis derechos. A una ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, a formación y promoción en el trabajo, lo que están haciendo ustedes ahora. Se están formando. A no ser discriminados, a la integridad física, a mi intimidad. El empleador a mí no me puede decir, oiga, tráigame el celular y voy a ver lo que está haciendo. No. Tampoco puedo intervenir mi correo electrónico. A percibir puntualmente, esto es muy importante, la remuneración pactada. Si yo trabajé 30 días, el día 30 yo tengo que recibir mi salario. No es el día 31, el día 40, no es el día 50. Y los demás que establezca el contrato de trabajo. Por ejemplo, si voy a tener derecho a mi ropa, si voy a tener derecho a mi calzado, si voy a tener derecho a la colación, si voy a tener bono de movilización, etcétera. Que debo luchar por ello constantemente. ¿Ustedes saben hoy día cuáles son sus derechos y sus deberes en su contrato de trabajo? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿O no? ¿No? ¿O sí? ¿Quién no sabe? Todos sí. Muy bien, me parece excelente. Vamos entonces a la siguiente. Los derechos y deberes se encuentran hasta hoy día en la Constitución de la Política. ¿Ya? La Constitución que rige actualmente es la de 1980 y lo sabemos gracias a la prensa que ha dado amplia cobertura. Aprobada el 8 de agosto de 1980 y en el capítulo 3 se establecen los derechos y deberes de las personas. ¿Ya? Fue escrita por un equipo liderado por Jaime Guzmán, el ideólogo del momento del gobierno de Pinochet, y se mantiene hasta hoy. No igual, porque han habido varias modificaciones con proyectos de ley a partir de los gobiernos de la concertación. Es decir, la constitución que nosotros salió el 8 de agosto de 1980 no es la misma la que tenemos hoy en día. ¿Ya? Por ejemplo, reconoce hoy día los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿no es cierto?, tienen que ver con los derechos también en general. Tenemos derechos humanos, que es el que más sobresalen, pero también derechos como a la dignidad, a la asociación, el derecho, por ejemplo, de asociarme libremente para poder practicar mi religión, a la propiedad, el derecho a la justicia, el derecho, ¿no es cierto?, a la nacionalidad, el derecho para casarse, el derecho a una vivienda, una generalidad de derechos ciudadanos que están amparados bajo los derechos humanos y que hoy día son realidad. ¿Qué pasa si usted no lleva a su hijo a estudiar? ¿Qué pasa si yo digo, no, el niño no va a estudiar? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Cuéntenme.
le quitamos el derecho a aprender. Y usted sabe que si usted no lleva a su hijo a estudiar, usted arriesga cárcel. Arriesga cárcel porque la Constitución dice que yo debo garantizar como madre y como padre el derecho a la educación. Por lo tanto, si a mí el niñito tiene 10 años y nunca ha ido al colegio, a mí el colegio me puede denunciar y yo puedo ir perfectamente a perder la tuición del niño porque yo no le brindé un derecho fundamental que es la educación. Es fundamental. Entonces, nosotros vamos a reflexionar, ¿ya? ¿Cómo afectan? Entonces, ¿alguien me podría decir qué son los derechos? Puedo usar el micrófono, puedo usar el chat. ¿Qué son los derechos? ¿Quién me quiere ayudar con qué es un derecho? A ver, Pablo está escribiendo. Alguien que si quiere puede usar el micrófono. ¿Ya? ¿Qué es un derecho? Siempre vamos a entender el derecho como una demanda, pero una demanda justificada como seres humanos. Por lo tanto, no llegaría a decir, oye, yo necesito el derecho, no sé, a salir. Bien, tú tienes derecho a la recreación. Es importante la recreación, pero luego de que hayas cumplido tu deber, le podríamos decir a nuestro hijo. ¿Ya? Que es una forma también de mediar entre nosotros y los juegos electrónicos hoy día que tienen tomada, ¿no es cierto?, a nuestra juventud. Muy bien, necesidad personal. Muy bien, todos. La importancia de tener derechos como ciudadanos es fundamental. Nosotros tenemos que tener derechos, porque así como tenemos deberes, los derechos son fundamentales de nuestra expresión. Si no, estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de una dictadura. Si tenemos derecho en el trabajo, claro que nos afectan. Claro que nos afectan, porque el trabajo tiene derechos y deberes. En la alimentación también, en la justicia y en la religión. ¿Ya? Y claro, como dice Christian Leverton, es fundamental el respeto. El respeto a otros en todos los ámbitos de los derechos. ¿Ya? El Poder Judicial es parte importante de esta situación. Es un tribunal, ¿no es cierto?, con autónomo. Y la función de ellos es aplicar la ley. Y por lo tanto, el Poder Judicial es un poder autónomo para sancionar la norma. No depende del presidente, actúa solo y sus dictámenes son soberanos. Si el presidente anda conduciendo en estado de ebriedad, va a tener que cumplir con la ley porque es un ciudadano más. Sí, la libertad de expresión, Pablo Medina, es un derecho. Tú tienes derecho a la libre expresión en todos los momentos de tu vida. En todos. ¿Ya? Muy importante. Bien, bien, Pablo. Entonces, los derechos civiles. Los derechos civiles los vemos también cada día, ¿ya? A elegir libremente un producto o servicio, una garantía de cambio, conocer el precio, a conocer la reparación, la seguridad del producto. ¿Y a qué derechos se ven representados en esta imagen? ¿Cuál es este derecho? Cuando yo voy a la tienda, yo veo una juguera. Entonces yo elijo entre las Thomas, Somela, Sindelen y Black & Decker, ¿no es cierto? Un derecho económico, excelente, Carlos, pero también es un derecho del consumidor, ¿ya? Un derecho económico como es la apertura del libre mercado, pero eso implica que si compro un producto, yo tengo que tener, ¿cuánto es la garantía? Y cuando a mí me ofrece la vendedora, me dice, pero tiene garantía extendida, no de un año, de 3. ¿Ya? A veces le digo yo, ya, y si se me echa a perder. No, mire, garantía de la tienda tiene un mes.
Garantía del proveedor, es decir, la Candé, que es la empresa, es 6 meses. Y si no me gustó el producto, lo cambio también porque no le gustó. Yo tengo derecho al retracto en los siguientes 5 días. Que puede ser incluso porque no me gustó, no porque salga fallido. ¿Ya? ¿Y qué derechos deberíamos incluir en el futuro? ¿Qué derechos creen ustedes que no están parados actualmente y que debemos incluir? ¿Se les ocurre algún derecho que estemos incluyendo en la Constitución que ahora sí van a tener que zanjar? Ayudar a los pobres, ¿cierto? Que no sea solo caridad, sino que sea institucional la mejora social. A la seguridad integral. Bien, mira que saben. Qué grata sorpresa me he llevado. Igualitaria para todos. A un trabajo mejor pagado. Mm. Claro, el cambio social tiene que venir con también mejoras en las remuneraciones, al agua, a la equidad en el trabajo. Muy bien, muy bien. Ustedes están luchando por esa equidad, ¿sabían? Están haciendo su propia lucha a partir, por ejemplo, de lo que estamos haciendo ahora, estudiando. Estudiar es el primer paso para la transformación social y, por ende, para la transformación política. La decisión de estudiar es una decisión difícil, pero que cambia la vida de las personas. El derecho a la educación es un derecho que lo hacemos todos. El Estado brindando las oportunidades y ustedes tomando esas oportunidades como lo están haciendo ahora y siendo brillantes en clase como lo están haciendo ahora. Muy bien. Reflexionemos en esta imagen. Observa la imagen. ¿Qué derecho se ejerció este domingo? ¿Cuál es el derecho que este domingo ejercimos como chilenos? Votar. ¿Qué significa ejercer el derecho a voto? Derecho a elegir. Excelente. ¿Ve que también para la prueba? Derecho a elegir lo que yo creo que le conviene a mí y a mi familia y por ende a mi país. Muy bien, una decisión, excelente, Juan, una decisión. Nosotros tenemos que tener una decisión y para tomar una decisión hay que estar informados. Y todos leímos el borrador de la Constitución. Y un gran porcentaje de la población mayoritario dijo, ¿sabes qué? Este borrador a mí no me convence. No me convence que rija ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos que vendrán. Y esa es la voz del pueblo, que en democracia se expresa, porque el 1 a 1 suma. Muy bien, excelente la posición. Y cuando ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes no alcanzó a leer la Constitución, o todos la leyeron, ya, algunos no. Algunos no. ¿Y cómo se informaron entonces? ¿Cómo se informaron cuando no la leyeron? ¿Qué otros canales de información tomaron para tomar una decisión informada? Yo me informé por la televisión y por el Facebook. Muy bien. Los otros que, o sea, redes sociales jugó un rol fundamental? Por medio de un familiar, muy bien. Pablo también, muy buena la opción de Pablo, también. A modo de comentario entre compañeros también. Ah, muy bien, excelente. Entonces buscaban información diversa. Diario y oficial por las redes. Muy bien. Muy bien las formas en las que ustedes se fueron encontrando, ¿no es cierto?, con esta nueva constitución. Bien, con esta pregunta nos vamos. ¿Ya? Pregunta. El sufragio es el derecho político constitucional a elegir por medio del voto quienes van a ocupar distintos cargos públicos elegibles. Al respecto, la Constitución de la República, que está rigiendo actualmente en 1980, señala lo siguiente. Artículo 15.
En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. ¿Ya? Ahora sabemos que para esta votación fue específicamente con el proyecto de ley obligatorio. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al sufragio en Chile y respecto al texto nomás? Solo el texto. ¿Ya? Vean ustedes las opciones. A es universal porque incorpora al conjunto de los residentes del territorio. B es voluntario ya que se puede optar por la renuncia a este derecho. C es igualitario al interior de cada una de las comunidades de votantes. D es secreto para evitar la entrega de la información durante el proceso. C es personal porque este derecho es intransferible. ¿Cuál sería la opción que ustedes elegirían? Bien, todas las que incorporan, mira que, pero sí, ya son demasiado rápidos. Demasiado rápido. Ya, en este caso, Carlos, no se puede optar por todas las anteriores, pero la que involucra a todas es la universal. Porque universal significa que es voluntario, igualitario, secreto, personal. Pero muy bien todas las respuestas, incluida la de Carlos, porque dijo todas, ¿sí? Muy bien.